Buenas tardes a todas y todos. Con el gusto de saludarles a quienes nos acompañan de manera presencial en las instalaciones de la biblioteca de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, y por supuesto también agradecerles a quienes nos siguen a través de la transmisión en vivo que se está realizando por medio de la página oficial de Facebook de este organismo protector de derechos humanos. Quiero comentarles que en el marco del Día del Niño estaremos realizando una jornada de promoción de los derechos de las infancias, en donde en el marco de esas jornadas hemos adelantado un poquito esta conferencia por motivos de agenda de nuestro conferencista, ¿sí? Entonces, en el marco de esas jornadas, el día de hoy estaremos presentando esta conferencia intitulada El derecho humano al medio ambiente sano de las niñas, niños y adolescentes, impartida por el maestro Luis Bautista, a quien me permito presentar, dándole lectura a la síntesis curricular. El maestro Luis Alberto Bautista Arciniega es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja California, adscrito a la Facultad de Derecho en Campus Mexicali, en donde imparte las asignaturas de Derecho Ambiental, Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit, en donde fue docente en el año 2012 y 2013. Maestro en Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable por la Universidad de Guadalajara. Ha realizado estancia de investigación en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Es integrante del Cuerpo Académico en Formación, Investigaciones en Derecho Administrativo, y sus líneas de investigación se centran en el derecho humano al medio ambiente sano y la gestión administrativa ambiental. Te cedo el uso del micrófono, estimado Luis, para escucharte. Muchas gracias, licenciado Miguel Salcedo, por la organización de este evento. Me siento muy complacido de estar con ustedes aquí en la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, muchos de ustedes conocidos y apreciados por mí. Y estoy muy contento de estar también aquí en mi tierra, ¿verdad? Y de compartir con ustedes algunas impresiones, algunas ideas en torno al derecho humano, al medio ambiente sano, con referencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Y agradezco también la presencia de personal de aquí de la comisión y a el público que también nos pueda seguir por la transmisión en vivo. Muchas gracias. Agradezco especialmente también al doctor Carlos Alberto Prieto Godoy por el espacio que me brinda aquí con ustedes y asimismo compartir estas ideas ya mencionadas. Muchas gracias. Principalmente para abordar la temática central del medio ambiente como un derecho humano y la relación que éste puede tener con los niños, niñas y adolescentes, es conveniente sumergirnos en una génesis sumaria del derecho al medio ambiente sano. ¿Cuáles fueron sus fundamentos esenciales, normativos, sobre todo supraconstitucionales, y después remitirlo hacia el orden nacional, para así entender de alguna manera cuál ha sido la efectivación de los mecanismos que se han instrumentado en torno a la protección del medio ambiente en general y también dirigido hacia los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, es importante mencionar que en la actualidad es ineludible advertir por los medios noticiosos, ¿verdad? Y los medios, por supuesto, también académicos, informativos, oficiales, sobre las grandes afectaciones globales consideradas como daños ambientales provocadas por la contaminación principalmente y por el cambio climático. Afectaciones como la deforestación, la tala inmoderada también conocida, la desertificación, el daño también a la capa de ozono, ¿sí? La emisión de gases de fluorocarbonos, el dióxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, todo ello ha mermado grandemente las condiciones de vida actuales. Por lo tanto, la simbiosis, es decir, la relación entre la calidad del medio ambiente en relación con la salud, calidad de vida y bienestar
se encuentran actualmente fuertemente comprometidos. Esa es una realidad y del escenario catastrófico que al día de hoy y en los próximos años se vislumbra para toda la humanidad. Ernst Haeckel nos mencionaba, ¿sí?, que estamos dentro de la casa común, es decir, nuestro planeta. Entonces, bajo el principio de globalidad medioambiental, todas las personas en el planeta somos parte de los efectos nocivos, ¿sí?, que provoca el daño ambiental. Entonces, es muy importante entenderlo, todo este contexto y escenario de daño ambiental bajo el esquema de la globalidad y los efectos transfronterizos que no conocen circunscripción administrativa, política y jurisdiccional, sino que, sin embargo, nos refiere a un alcance ecosistémico, es decir, totalmente planetario. Y atendiendo a estos principios, es importante conocer la subsidiariedad. Si bien los efectos ambientales nos repercuten a todas las personas en el planeta, ¿sí?, no conociendo limitaciones en su alcance, también asimismo la subsidiariedad compromete a todos los países del mundo, en nuestro caso específico México, a adoptar todas las medidas que sean pertinentes, ya sean normativas, políticas, administrativas, para atender la problemática local. Bien reza este principio: pensar global, actuar local, ¿sí? Entonces, cada uno, conociendo las problemáticas locales, es decir, de los estados nacionales y asimismo entidades federativas y municipios, deberán implementar todos los mecanismos para subsanar, remediar en todo caso o prevenir los daños ambientales, ¿sí?, de sus circunscripciones. En el orden convencional o supraconstitucional es importante mencionar como antecedente la Declaración sobre Medio Ambiente Humano de 1972 en Estocolmo, que fue aquella que, ¿sí?, posterior, ¿verdad?, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, instauró por primera vez en sus dispositivos el derecho a gozar de un medio ambiente adecuado. ¿Sí? En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esta no se instauró, no se contempló en sus dispositivos, en virtud de que el movimiento ambientalista surgió a partir de los años 60, es decir, posterior a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es donde el activismo, grupos muy conocidos de la época como la Liga Suiza, Amigos de la Tierra o Club de Roma, pugnaron fuertemente y presionaron a los gobiernos para que se reunieran por primera vez y en la agenda política nacional se hablara sobre la necesidad de constitucionalización del derecho a gozar de un medio ambiente sano. Entonces, de esa manera, por primera vez se contempla, México se suma, ¿sí?, ratifica, por supuesto, a esta declaración no vinculante, pero sí, por supuesto, se adhiere al compromiso político discursivo también de la época, ¿sí? Ricardo Luis Lorenzetti, ¿sí?, especialista en la materia de derecho ambiental, nos dice que toda esta época significó la etapa retórica del derecho ambiental, puesto que aquí se construyó por primera vez todo este discurso del cuidado y protección ambiental en el planeta. Asimismo, es importante este primer instrumento y referente histórico internacional en materia ambiental porque se habló por primera vez de los primeros mecanismos de instrumentación ambientalista, no solamente del derecho ambiental, sino también de la necesidad de la participación ciudadana en temas ambientales, de la información ciudadana, de la educación ambiental, ¿sí?, de la implementación de las tecnologías y de la ciencia para atender a las grandes problemáticas ambientales en el planeta. Entonces, es un referente muy importante y por primera vez se menciona, atendiendo a nuestra temática también, la necesidad de protección de los jóvenes, si bien no alude o referencia a niños, niñas o adolescentes específicamente, pero sí menciona la importancia de los jóvenes, ¿verdad?, considerándoles también como un grupo especial, ¿sí?, o en vulnerabilidad, además de
tomarlos en cuenta por parte de las agendas políticas de los gobiernos para configurar, ¿sí?, o diseñar las grandes políticas, ¿sí?, nacionales en materia ambiental. Después de ello, 20 años posterior, en 1990, con la Declaración de Río de Janeiro, en 1992, llamada formalmente Declaración sobre Medio Ambiente y Desarrollo, se retoman estos temas y se fortalece el tema de la justiciabilidad ambiental, la necesidad de crear la normativa pertinente ambiental por parte de los países quienes se adhirieron a estas declaraciones, y también de crear los mecanismos institucionales, normativos y de acceso a la justicia, ¿verdad? No por algo estos derechos se les conoce también como derechos de acceso, pero también crear, como menciono, los mecanismos de garantía para que no solamente se consideraran derechos insustanciales o también llamados derechos blancos, sino derechos plenamente efectivos, ¿sí? Y es así entonces como en esta declaración, también acompañado, paralelo al tema del medio ambiente y su protección, se acuña el término de desarrollo sustentable. Es muy importante mencionar este instrumento, sobre todo en su principio 3, porque menciona que el desarrollo sustentable es garantizar las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las de las generaciones futuras. Y menciona otra vez a los jóvenes, ¿sí?, en este tenor y en dentro de todo este espectro de regulación en cuanto a protección, pero también en cuanto a impulso para que los jóvenes sean parte de la toma de decisiones de los estados nacionales. Entonces es muy importante esta declaración, sobre todo por el acceso a la justicia y también el papel que se les dota o menciona para los jóvenes, sin mencionar niños, niñas y adolescentes todavía, ¿no? Entonces, aquí mismo es importante, entonces, conociendo el concepto de desarrollo sustentable, cómo nos refiere a un modelo de desarrollo alternativo al modelo de desarrollo economicista imperante y que todavía lo hace tal vez en la actualidad, pero que sí es propositivo, inclusive insertado en nuestra propia Constitución en el artículo 25, el cual dice que el Estado, ¿sí?, es el rector de la economía nacional y esta deberá ser integral y sustentable. Es decir, que tiene que haber una armonización entre el aspecto económico y su crecimiento, así también como el desarrollo social, ¿sí?, de la comunidad, pero también considerando la protección medioambiental. Entonces, estos tres grandes ejes tendrían que ser impulsados por el Estado de manera integral y de manera armónica, con la racionalización en la utilización de los recursos naturales sin depredarlos o degradarlos a tal manera que nuestra generación, ¿sí?, lo consuma y que las generaciones venideras sean seriamente comprometidas, como así se advierte ya en estudios científicos. Entonces, este es un primer precedente, ¿verdad?, de los hechos de daño ambiental actual, el escenario que se vive y también normativo internacional, ¿verdad?, para tener rápidamente pues una visión en ese sentido. Una vez que México adopta estas medidas, se suscribe a esta declaración, constitucionaliza este derecho a gozar de un medio ambiente sano en 1999. Lo hace como medio ambiente adecuado y derecho humano. Es decir, que todas las personas gozaremos de un medio ambiente adecuado para nuestro desarrollo y bienestar. Sin embargo, con la reforma de 2012, se modifica para hacer que toda persona tiene derecho a gozar de un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado se compromete a proteger este derecho y a crear los mecanismos de garantía para su exigibilidad. Y todo aquel que contravenga, ¿sí?, este derecho será susceptible de responsabilidad por daño ambiental. Entonces, esa es la actualidad constitucional en el artículo 4 de nuestro derecho humano al medio ambiente sano. Solamente quiero precisar el porqué de la reforma de lo adecuado hacia lo sano. Considera el
legislativo, ¿verdad?, o el órgano reformador, atendiendo también a criterios internacionales que todavía así lo refieren como adecuado, que lo adecuado es mucho más subjetivo de poderlo apreciar o determinar bajo una valoración, y que lo sano lleva más a una objetividad o a una medición mucho más, ¿sí?, palpable, que pudiera ser estadística, numérica, por ejemplo, ¿sí?, o de índice, diferenciándolo de lo adecuado. Por ello es que se asocia lo sano del medio ambiente con la salud. Por ello hablaba en la introducción de la simbiosis o relación necesaria entre lo que es el medio ambiente y el estado en el que se encuentre con la salud humana, porque esta va a repercutir necesariamente en nuestra salud, en nuestra calidad de vida y por ende en nuestro bienestar tanto individual como colectivo. Entonces, nuestra Constitución determina que el medio ambiente es un bien jurídico tutelable, ¿sí?, de determinación que puede ser palpable, o decir tangible o intangible por su valor. Por un lado, es tangible puesto que los bienes abióticos, que son, por ejemplo, la tierra, las rocas, el agua, ¿sí?, son conductos o elementos como recurso natural que complementan la misma existencia humana. Pero por otro lado, también son intangibles en cuanto al valor del servicio que nos proporcionan a nosotros para nuestra misma sobrevivencia, ¿verdad? El mismo oxígeno, el aire que respiramos, ¿sí?, todos los ciclos ecológicos que se cumplen para que nosotros en nuestra condición humana podamos sobrevivir. Entonces, esa es la óptica del medio ambiente en cuanto a bien jurídico tutelable, tanto tangible como intangible en la Constitución. Desprendido de esto, entonces tenemos así el panorama jurídico, ¿verdad?, de lo que es en la Constitución el derecho a gozar de un medio ambiente sano. Y esto atiende a lo que la propia reforma en materia de derechos humanos en la Constitución de 2011 atiende, el de todas las personas, y ahí nos incluye o nos configura a todas las personas, incluyendo por supuesto a los niños, niñas y adolescentes, y también sobre todo enfatizando a los grupos también determinados en vulnerabilidad, en relación con el artículo 2 constitucional, que nos refiere a los grupos originarios o grupos indígenas, también a las mujeres, ¿sí?, a los migrantes, a las personas con discapacidad, y es por ello que es tan importante esta consideración jurídica. Otro acuerdo internacional al cual México soporta mucho la atención o procuración de protección ambiental para todos estos grupos es el Acuerdo de Escazú de 2018. El Acuerdo de Escazú es un acuerdo regional que se suscribe en la ciudad costarricense de Escazú, que sobre todo enfatiza mucho la participación ciudadana de la ciudadanía, ¿sí?, y también el acceso a la justicia ambiental, anterior también a la reforma constitucional y a nuestra configuración del amparo, ¿verdad?, y relatividad de sentencias, instancia de parte, por supuesto, y considerando la naturaleza de los efectos ambientales que ya advertía son globales y colectivos, se da entonces pleno acceso a las comunidades, a las generalidades, para que estos en su titularidad, ¿verdad?, puedan accionar o recurrir a la justicia y que ésta le pueda entonces reparar, resarcir, en todo caso, un derecho violentado. Entonces es muy importante estos precedentes y cuál es la relación pues con nuestro sistema jurídico mexicano. Muy bien. En materia puntual de protección del derecho al medio ambiente sano con los niños, niñas y adolescentes, tenemos como un precedente importante internacional a la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño. Aquí en esta convención hubo un llamado con la participación de 121 países en el mundo, incluyéndose México, donde niños, ¿verdad?, niñas, adolescentes,
externaron su opinión, ¿verdad? Sus impresiones respecto a los efectos ambientales en el planeta y lo que para ellos consideraban, ¿verdad?, en su conciencia, las posibles soluciones o las expectativas que ellos podían tener para tener un mejor medio ambiente. Y eso se concretó o se trasladó en un Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, emitiéndose la Observación General número 26. Ese es un precedente internacional muy importante, puesto que en sus dispositivos, atendiéndose en artículos, atiende a la no discriminación, ¿verdad?, al interés superior del niño, atendiendo también a las niñas, a los adolescentes y sobre todo a un apartado muy importante, que es la educación ambiental. Valencia Sáenz, ¿verdad?, Iván Valencia Sáenz, español, ¿verdad?, nos dice o nos aporta sobre una idea ambientalista del llamado Estado ambiental y la ciudadanía ecológica, en la cual se crea toda una política de Estado, en la cual involucra, por supuesto, desde las generaciones más chicas, con los niños y las niñas, los adolescentes, para inseminar en ellos, a través de la concientización plena y firme, los valores de cuidado ambiental. Esto ha sido y significado un reto histórico para la humanidad y, por supuesto, para nuestro país, en México, para poder concretar políticas ambientales efectivas y cumplimiento de la normativa ambiental, en atención a algunas teorías que pueden ser interesantes, como el de la Comisión de los Sentidos Ambientales. Esta teoría nos dice que nosotros, generaciones actuales, no fuimos impregnados, ¿verdad?, o heredados por la huella ecológica de nuestros antecesores, llámesele los primeros hombres, ¿verdad?, o primeros seres humanos, como el Homo erectus, hasta ser el hombre de Cro-Magnon o el Homo sapiens, en virtud de que en aquel momento el impacto ambiental a través de sus actividades era precario o era ínfimo, ¿verdad? Pero no es hasta la revolución industrial cuando se exponencia, ¿verdad?, con el Crystal Palace, con el descubrimiento de los fósiles y de la utilización de los mismos para maximizar y exponenciar la productividad industrial. Entonces, es hasta ese momento cuando se advierte que hay un impacto en el medio ambiente, pero para eso estamos hablando de tiempos modernos de la humanidad. Es por ello que nosotros no tenemos en nuestra conciencia heredada el de cuidar nuestro entorno natural. Y es por ello que significa un reto, ¿sí?, para todos nosotros el atender efectivamente a este llamado ecológico. Por eso es la propuesta de esta ciudadanía ecológica, de este esfuerzo de una política integral que involucre desde la educación básica, mínima, desde los niños en preescolar, ¿sí?, hasta la generación o educación, mejor dicho, superior, donde se siga, ¿verdad?, diseñando mecanismos educativos para atender todas las medidas, tanto en casa, ¿verdad?, que es el núcleo de la sociedad, hasta fuera de ella, y tener los mecanismos de cuidado ambiental, ¿no?, desde el mismo reciclaje, por supuesto, el reuso, reutilización, ¿sí?, que podemos hacer en casa, hasta en los lugares institucionales, por supuesto, ¿no? Entonces, se señala la educación como un conducto medular anterior inclusive al diseño óptimo de una normativa ambiental, puesto que a través de la conciencia nosotros podemos atender de mejor manera el cumplimiento de un dispositivo, ¿verdad?, normativo de cumplimiento ambiental, inclusive de política ambiental. Es por ello que se apunta de interés primordial o supremo la educación ambiental en estos instrumentos que ya he mencionado, sobre todo también en esta convención dirigida hacia los niños, niñas y los adolescentes. Es alarmante cómo datos ofrecidos por la UNICEF, ¿verdad?, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que aporta que
cada año mueren más de 1,7 millones de niños menores de 5 años por daños ambientales, ¿sí? Y que para nosotros, ciertamente, tal vez en nuestro entorno o contexto, nos es inadvertido, pero en las comunidades aisladas, alejanas, rurales o indígenas, ciertamente es proclive que esto pueda darse, ¿verdad? Y no se diga en el mundo cómo hay países, ¿verdad?, cómo esto se asevera, ¿no?, o es mucho más visible, y que datos internacionales como la Organización Mundial de la Salud nos dice que cada año mueren 7 millones de personas por contaminación atmosférica. O sea, esto confirma o reafirma, ¿verdad?, los datos que aporta la UNICEF en cuanto a los niños se refieren, siendo estos los más vulnerables, ¿verdad?, fisiológicamente, y quienes pueden resentir más los embates del daño ambiental. Entonces, después de tener todo este escenario, es muy importante, ¿verdad?, señalar bajo ese contexto lo que nos dice Paolo Bifani, que es un sociólogo ambiental, que nos resume, ¿verdad?, que todo el escenario, contexto ambiental que tenemos en la actualidad es construido. Inclusive el cambio climático, que nosotros nos es de uso nominal ordinario y que lo conocemos con estos efectos degradantes, con el efecto invernadero, ¿verdad?, y los efectos que provoca en el mundo, en realidad son creados o artificiales, puesto que el cambio climático, ¿verdad?, natural es aquel que ha sufrido la Tierra a través de los grandes periodos de su existencia, que han sido gélidos, ¿verdad?, que han sido de extremo calor, o en el que nos encontramos el día de hoy, que es templado y que hace propicia la vida misma. Y sin embargo, el cambio climático es originado superficialmente por la conducta directa o indirecta, ¿verdad?, del ser humano, y quien provoca esa alteración a los grandes ecosistemas. La misma Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su artículo 3, define lo que es el daño ambiental y dice que este es cualquier agente introducido de manera directa o indirecta por el ser humano, ya sea que por su naturaleza sea químico, físico, biológico o pictórico, y que éste trastoque o trastorne el estado original de los medios naturales. Entonces, el estado de carga del planeta, o también llamada capacidad de soporte del planeta, al día de hoy está, ¿sí?, en total detrimento, y por supuesto causa una alarma internacional importante. Es muy importante entonces que el activismo, ¿verdad?, forme parte de las voces ambientalistas, acompañado de una normativa que sea eficaz, ¿verdad?, y primeramente eficiente y eficaz, que atienda a estas grandes problemáticas, pero que también sea acompañado de una política pública también pertinente, que la participación ciudadana, con una ciudadanía bien informada, ¿verdad?, sea parte de la toma de decisiones, y sobre todo que este sector de los niños, niñas y adolescentes sean, ¿verdad?, el foco, ¿verdad?, del diseño para que sean estos efectivamente protegidos, puesto que bajo el discurso ambientalista, ¿verdad?, ellos por supuesto representan el futuro, el devenir de nuestro presente en el mundo, ¿no? Entonces, esas son las impresiones, ¿verdad?, generales que se pueden plantear respecto a este tema del derecho a un medio ambiente sano en nuestro país, y sobre todo pudiéndolo enfocar en relación a este sector de los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Por mi parte sería lo que les pudiera comentar al respecto, pero estoy aquí para compartir con ustedes alguna impresión, algún comentario, alguna duda que ustedes deseen plantear. Con todo gusto estoy a sus órdenes. Muchas gracias.
Muchas gracias, estimado Luis. En este momento abrimos el espacio de diálogo y reflexión para ver si hay alguna pregunta de quienes nos acompañan de manera presencial o de manera virtual en la transmisión en vivo. Hay un comentario en internet. No sé si el maestro esté enterado de la situación. Sonia Hernández comenta entonces que porque hay una escuela primaria cerca del molino de Menchaca y no se realiza nada. Esa pregunta. Sí, muy bien. Ahora mismo no reconozco la ubicación precisa de la escuela, la ubicación como tal, pero atendiendo pues a un criterio de protección ambiental que podríamos ser conscientes. Por supuesto que la autoridad puede de manera oficiosa, en este caso la Procuraduría Estatal de Protección Ambiental, hacer una revisión, ¿verdad? Acudir, por supuesto, al domicilio de la escuela y atender cuál es la problemática que se advierte. En virtud de la cercanía, por supuesto que nosotros inferimos que hay una afectación que pudiera ser directa, no sé en qué medida o determinación, o de manera indirecta, dirigida hacia los niños de esa escuela, para buscar cuáles son las medidas pertinentes en este caso, porque pudiera ser hasta la posibilidad de reubicación de la misma escuela, ¿verdad? O qué medidas en todo caso y el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en cuanto a los procedimientos que se emplean en el ingenio, ¿verdad? Me mencionaron, están ellos cumpliendo o no, ¿verdad? Entonces, encontrar cuál es ese punto medio en cuanto a los medios que se están emisores de contaminación, la afectación que pudieran tener los niños de esta escuela, o en todo caso también si hay alguna determinación por parte de la autoridad administrativa, ¿verdad?, de cumplimiento o incumplimiento también de la normativa ambiental. Pero desconozco también el contexto, ¿no? Si ha habido algún precedente, alguna problemática, algún llamado a alguna instancia por parte de las autoridades de la escuela o también de la comunidad, de los padres de familia hacia la autoridad. También es importante mencionar que existe la denuncia popular, ¿verdad? Cualquier persona que se sepa afectada, puede recurrir también, en este caso, a la Procuraduría, ¿verdad?, ambiental, para dar conocimiento y que ésta se constituya en el lugar, por supuesto, con la orden respectiva, ¿verdad?, que cumpla con una legalidad, ¿verdad?, y que pueda ser atendida y hacer revisión de los instrumentos, posiblemente también de los documentos, ¿verdad?, de cumplimiento de la normativa y de los procedimientos ambientales. Entonces, es un acercamiento, ¿no?, que pudiera ser a una respuesta general, sin conocer tal vez el contexto, ¿verdad?, puntual de la escuela, ¿no? Gracias. Sí. ¿Cuáles son los alcances que tiene la Procuraduría Ambiental? Y si existe algún mecanismo o un sistema de monitoreo para dar seguimiento al cumplimiento a esta normativa que existe, ¿no?, en materia de protección y conservación del medio ambiente, porque yo me lo pregunto ahora que lo escucho, si a partir de 1999
emisiones de gases en temporada de calor son muy fuertes y cada vez se puebla más esa zona de la ciudad y pareciera que en realidad no, o sea, no hubiera como una manera de realmente cumplir ese propósito de garantizar, ¿no?, de que el Estado sea garante de un derecho a una vida sana. Sí, claro. Sí, muchas gracias por su pregunta y me parece también muy interesante en cuanto al alcance, en este caso, de la Procuraduría, ¿verdad?, ambiental. Por supuesto que esta implementa un procedimiento que se le llama de inspección y vigilancia, ¿verdad?, que puede ser puesto de manera oficiosa, ¿verdad?, o instancia de parte también dando conocimiento a ella respecto a alguna anomalía, alguna irregularidad, mala práctica de alguna industria, de alguna empresa, ¿verdad? Y en este caso, esta, como lo mencionaba anteriormente, se constituye, lleva a cabo un estudio técnico y también de documentos, ¿verdad?, de los procedimientos, de la regularidad de cumplimiento también en cuanto a su funcionamiento y acorde a la normativa ambiental, normas oficiales mexicanas, y si ésta determinara bajo este estudio y dictamen, ¿verdad?, por peritos especialistas en la materia, que hay alguna irregularidad o anomalía, esta por supuesto consta en el acta respectiva que habrá que subsanar esas irregularidades y se le dará un tiempo determinado para que ésta las regularice o las cumplimente. Si esta, ¿verdad?, esa es la inspección, ¿verdad?, y el mismo instrumento señala la vigilancia a través de la verificación, que es cuando la autoridad, en el tiempo señalado conveniente, revisará nuevamente los documentos, ¿verdad?, los procedimientos de las recomendaciones que se le hicieron para ver si ésta efectivamente o no acató, ¿verdad? De no ser el caso, ¿verdad?, es decir, de no acatamiento o incumplimiento de las medidas de recomendación que se le señalaron, por supuesto que el alcance, que forma parte de su pregunta, por supuesto que conlleva a la sanción administrativa, ¿verdad?, a través de la multa, por supuesto, económica, y cuando de la mala práctica o irregularidad de alguna empresa, alguna industria, por sus procedimientos, conllevar alguna afectación grave ambiental, por supuesto que también de el cierre, ¿verdad?, en este caso si puede ser total, ¿verdad?, o también parcial cuando ciertamente no lo amerite en ese grado de afectación de estos lugares, para que se lleven a cabo de manera mucho más profunda los estudios correspondientes. Les cito rápidamente un ejemplo que a nivel nacional ha significado un parteaguas como el mayor ecocidio en México, que es en 2014 la contaminación del río Sonora, ¿verdad?, desprendido de la actividad minera en Cananea, Sonora, ¿verdad?, del grupo minero, el corporativo o Grupo México, ¿verdad?, hubo una irregularidad en cuanto a sus mecanismos que utilizaba y hubo un desprendimiento, ¿verdad?, de ahí de unos conductos y por lo tanto hubo una emisión de contaminantes, es decir, de líquidos pesados, ¿verdad?, hacia el río Sonora, lo cual hasta el día de hoy, que también forma parte de lo que hemos estado mencionando y de sus preguntas, significó alteraciones graves para la salud de 7 municipios en los cuales están aledaños a el río Sonora, que hasta el día de hoy continúan personas con los efectos gastrointestinales, de afectación en la piel, ¿verdad? Además de que hubo un incumplimiento muy grave por parte también de la autoridad ambiental, en este caso para dar cumplimiento con Grupo México y las sanciones que se le implementaron para remediar de alguna manera todas las afectaciones económicas que se tuvieron en la zona, puesto que afectó a la ganadería, a la agricultura, porque toda el agua que se utiliza
en estos municipios, por supuesto que es del río Sonora. Y los mecanismos de remediación, es decir, para decirlo más claro, de purificación del río Sonora, fueron totalmente rudimentarios. Es decir, no se utilizaron los mecanismos tecnológicos y científicos idóneos o pertinentes para purificar o remediar el río Sonora, sino simplemente se utilizaron excavadoras prácticamente para quitar los sedimentos que se estaban quedando en las orillas del río, pensando que con ello se daría solución a la problemática, pero esto siendo, por supuesto, totalmente falso, ¿no? Entonces, son ejemplos que pueden conllevar a eso y, por supuesto, la autoridad ambiental, en este caso la Procuraduría, en este caso federal, sí impuso sanciones económicas en su momento y de compromiso, en el caso de Río Sonora, que es un ejemplo paralelo a la pregunta, ¿no? De crear plantas potabilizadoras de agua, así como también indemnización a todos los agricultores y ganaderos de la zona que fueron afectados, pero que en realidad no le fue efectivamente atendido, ¿no? Entonces todavía sigue significando un precedente en materia ambiental por daño ambiental importante, pero también de incumplimiento por parte de quienes afectaron a toda una comunidad regional, ¿no? En este caso en Sonora. Pero sí, así es en cuanto a los alcances por parte de la autoridad, ¿no? Sí, sí, de nada. A sus órdenes, sí. Tomando el ejemplo del molino de Mechar, sí. Ahí sabemos quién es el que hace el actor, ¿sí? La contaminación del aire o el cisne. En el caso del río Moroloa, por 6 de la tarde llega un olor muy fuerte llegando a la principal, a la raíz principal, y sabemos que es restos de pollo, pero no sabemos de dónde viene. Ahí la denuncia sería ¿cómo? Sí, ahí es a través de la denuncia popular. Si no sabemos de dónde viene, porque son 2 lugares. Ajá. Donde viene el canal que está a un lado de la gasera, ahí es uno, y se han sacado restos de pollo de alguna granja, no lo sé. Y pasando la principal, frente a los limones, es otro lugar también donde sale. Pero nunca se ha sabido, o al menos yo no lo sé, de dónde vienen esos restos. Sí, claro. ¿A quién se denuncia? Sí, claro. Eso, digo, es muy interesante, ¿verdad? Porque ciertamente hay una indeterminación, ¿verdad? O hay una focalización del origen, ¿verdad? En este caso de estos olores desagradables y que posiblemente pueden ser en este o en otro caso dañinos, ¿no? Y por supuesto que se tuvieran que atender de manera puntual por parte de la autoridad, y si no lo hace esta de manera oficiosa, por supuesto que se tiene que hacer del conocimiento de la misma, sobre todo de personas quienes lo resienten de manera próxima. Ellos son los que tendrían que advertir a la autoridad, ¿verdad? Y que ésta lleve a cabo una verificación para poder encontrar el lugar de origen, ¿verdad? Y poder llevar a cabo, por supuesto, la investigación, la revisión correspondiente para que en todo caso, si se lleva a cabo esta práctica, pueda ser también suspendida o en todo caso reorientada, porque las acciones ambientales en cuanto a alguna sanción no solamente estriba en la suspensión, ¿verdad?, total, sino siempre procura también la reorientación para que éstas puedan ser, ¿verdad?, conducentes y que sean en todo caso lo menos dañinas posible al entorno natural, con repercusión a la salud humana. Entonces, es muy importante, y aprovecho su pregunta, ¿verdad?, en torno a eso. Les mencionaba al principio, de manera introductoria, respecto a la transterritorialidad de los efectos ambientales, llámesele, por ejemplo, contaminación atmosférica. Yo, por ejemplo, me encuentro en zona fronteriza, en la ciudad de Mexicali. Nosotros, ¿verdad?, para poner un ejemplo, digamos, a gran escala, ¿verdad?, siendo un país
el nuestro, México, pero que simplemente nos separa una línea divisoria, que es la frontera, ¿verdad? Y sin embargo, una industria, Mexicali es una ciudad industrializada. La emisión de los gases, ¿verdad?, de los contaminantes, simplemente por la orientación del aire, contaminan en Estados Unidos, por ejemplo. Asimismo, en Estados Unidos, la contaminación simplemente nosotros la podemos resentir también, porque en realidad los efectos son ecosistémicos y no hay ninguna línea divisoria trazada humanamente para que pueda, ¿verdad?, existir una limitación de los daños ambientales, ¿no? Entonces, así mismo pasa con la contaminación de los ríos, que simplemente trascienden hacia otras localidades independientemente del origen de donde se causa el daño ambiental, ¿no? Entonces, es así más o menos, pero sí, la autoridad tendría que ser en todo caso advertida, porque si bien la autoridad municipal, en este caso que tendría que ser, ¿verdad?, la que pueda atender esta problemática, en la ciudad aquí pudiera tener los mecanismos y los implementos óptimos para llevar a cabo esa revisión. Existe una problemática en todo el país, inclusive en muchos municipios del estado de Nayarit, ¿verdad?, que no cuentan ciertamente ni con los implementos, ¿verdad?, ni con el personal, ¿verdad?, para llevar a cabo y cumplir con lo que les confiere el reglamento de ecología, ¿verdad?, que ellos tienen para llevar a cabo este tipo de revisiones en materia ambiental. Eso a mí me puede constar por un estudio que realicé en los municipios de aquí, del estado de Nayarit, hace ya algunos años, y me encontré con ese gran déficit, ¿verdad?, y problemática de no tener ni el personal, ¿verdad?, y en muchos casos ni los implementos, pero también ni siquiera en muchos de ellos direcciones de ecología en los municipios. Entonces, ¿cómo se da respuesta oportuna, ¿verdad?, a las problemáticas ecológicas de los municipios si no se cuenta pues ni con el elemento humano ni con el elemento material para llevar a cabo sus funciones? Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Quedo a la orden. Sí, adelante. Una pregunta, bajo su investigación o análisis, ¿considera que podríamos enmarcar ciertos elementos o principios o mecanismos a fin de crear un medio ambiente sano que bueno, vaya a la redundancia de la conferencia, que sería enfocado hacia niños, niñas y adolescentes? ¿Cree que podrían existir mecanismos, principios o elementos para llegar a esto? Sí, gracias por su pregunta. Por supuesto, yo creo que estos están con una construcción elemental, ¿verdad? Puesto que si revisamos los precedentes que les he mencionado, la construcción teórica, ¿verdad?, o discursiva de la protección ambiental es hacia todas las personas. Se ha hecho alusión hacia los jóvenes, pero sin ciertamente determinarlos hacia los niños, niñas y adolescentes, aunque ya encontramos con algún precedente que les he mencionado y que en lo próximo se tiene en agenda política que cada vez sea dirigido hacia este sector de los niñas y adolescentes, sobre todo de manera focalizada o determinada, ¿verdad? Pudiéndolo asociar, pero también diferenciar de toda una comunidad en virtud del valor que representa, ¿verdad?, para el presente, por supuesto, pero también para el futuro próximo, el desarrollo óptimo de los niños y niñas y adolescentes para el mundo en general, ¿no? Entonces, la implementación de las políticas públicas, el diseño de los programas educativos, ¿verdad?, y el diseño también de la normativa ambiental, llámesele legislación ambiental, se considera, ¿verdad?, que cada vez será tendiente a atender al interés superior del niño y por ende en materia ambiental focalizándola mucho más hacia ese sector. Pero considero que todavía está en ciernes, ¿no?
todavía forma parte, como vemos, el discurso ambientalista es relativamente, si no es nuevo, pero sí es de tiempos contemporáneos, a partir de los años 70 fuertemente, ¿no? Entonces, considero que estamos en una todavía época paradigmática de implementación de los grandes diseños de protección ambiental. Gracias. A sus órdenes. Hay otras preguntas, las voy a compartir, están en nuestra red social. Una de ellas comenta Nalu Ime: lamentablemente existen escuelas que, estando sus alumnos en clase, están quemando su basura y se ha denunciado y no se ven resultados. También antes, respecto a lo que ya se habló, hay un comentario de Sonia Hernández que dice: el tizne afecta mucho a nivel respiratorio. Y Silvia Ruelas Nuno: problemática con el río Mololoa que no se ha tomado atención desde siempre. Son los comentarios en la red. Sin duda, sí. Sí, así es, así mismo lo considero, ¿no? Sí. Sí. Bueno, hay otro nada más que tengo acá. Y hay otro: ¿cuáles son las proyecciones a largo plazo de la contaminación del ambiente? ¿Sabe alguna estadística que nos pueda compartir y que afecte a los niños? Ese se envió por inbox a la página de la comisión. Sí, gracias. Sí, efectivamente, sobre todo los datos pues de aportación internacional, no solamente en cuanto a la mortandad, ¿verdad?, que ha causado directamente los niños, en las niñas y en las adolescentes, sino también en cuanto a las afectaciones directamente en su salud, que afecta su calidad de vida. Las proyecciones en general por afectaciones medioambientales se proyectan, ¿verdad?, hacia el año 2050, ¿verdad? Es muy importante, sobre todo, advertir en cuanto a bienes ambientales, llámese recurso natural, abiótico, como el agua, que también se complementa como un derecho, pero también y que tiene la dualidad de bien, así como un derecho de pleno disfrute, consagrado en el artículo 4 constitucional. La contaminación que representa, por ejemplo, orientándolo un poco hacia la pregunta, para poderla aterrizar, pues vislumbra un escenario muy alarmante hacia esos años, y también la contaminación atmosférica por la gran industrialización, sobre todo de países altamente contaminantes, principalmente Estados Unidos, China, India, ¿verdad?, por la contaminación, ¿verdad?, de su industria con la emisión de los gases de efecto invernadero. Entonces, las afectaciones a la salud, ¿verdad?, por estas causas contaminantes del agua, sobre todo, y atmosféricos, proyectan, pues, sobre todo, también las movilizaciones humanas, ¿verdad? Ahora tenemos grandes desplazados humanos por el llamado cambio climático. Solo basta ver, por ejemplo, el caso de Yakarta, ¿verdad?, capital de Singapur, cómo prácticamente grandes sociedades, inclusive la capital, están cada vez más, siendo estos países insulares, viviendo sobre el agua, y que para este año 2050 estas personas prácticamente serán comunidades flotantes, o en todo caso comunidades migrantes, porque tendrán que necesariamente buscar nuevas oportunidades de asentamiento y de crecimiento o desarrollo en otros países. Entonces, las proyecciones son alarmantes, ¿verdad? Eso no exenta, por supuesto, al caso mexicano, ¿verdad? Y cómo cada vez más vemos las comunidades rurales, las comunidades indígenas, su traslado también hacia las ciudades, ¿no? Entonces, aquí la dualidad que hablamos sobre el derecho humano y también, por otra parte, el servicio público, cuando depende de ello la existencia de un bien ambiental, se encuentra fuertemente comprometido, ¿sí? Si bien el Estado, dice el artículo 4,
se compromete, ¿verdad?, y se obliga en este caso a dar cumplimiento de garantía, ¿verdad?, cómo el Estado, reflexionamos, puede dar cumplimiento a un derecho cuando éste pende, ¿verdad?, o simplemente, ¿verdad?, se condiciona a la existencia del agua, ¿verdad?, para que éste pueda ser prestado también como un servicio público. Dice el artículo 4, este deberá ser el recurso hídrico proporcionado de manera, en general, salubre, suficiente y asequible, ¿verdad? Pero, siendo un derecho humano, cuando éste sea fuertemente comprometido por su contaminación, por su desabasto, el Estado no podría tener un conducto para poderlo garantizar. Entonces, es alguna reflexión que podemos hacer en torno a esa pregunta, ¿no? Sí. Gracias. Adelante. ¿Cómo le hacen para llevar esa información a los niños? Para trasladarla a los niños. Esa información, o sea, ese tipo de conferencias. Ajá. ¿Cómo le hacen para llegar? Sí, le puedo comentar de manera muy concreta, ¿verdad? En nuestro caso particular, en nuestra Facultad de Derecho, es para ser muy puntual, como un ejemplo, en la Facultad de Derecho de la UABC, nosotros llevamos a cabo algunos programas de concientización de los valores ambientales para los niños, niñas y adolescentes, y llevamos a cabo con los alumnos de Servicio Social Profesional y de Prácticas Profesionales pláticas de esta naturaleza a los niños de preescolar y de primaria. Yo encabezo esos programas, soy el responsable de gestión ambiental de la Facultad de Derecho, de mi facultad, y nosotros vamos con los niños y hacemos nuestro pequeño esfuerzo en esa materia, ¿verdad? Pero es una forma simplemente de aportar algo y de llegar directamente a los niños. El mecanismo formal para hacerle llegar esta información y mensaje a los niños es a través necesariamente de las planeaciones, ¿verdad?, educativas y de la inserción en los planes de estudio, en los programas y sobre todo, por supuesto, en los libros de texto, ¿verdad?, que estos sean cabalmente revisados y enseñados en las aulas para los niños, ¿verdad? Sí, de nada. Bien, al ya no haber más preguntas, cerramos este espacio de diálogo y reflexión, agradeciéndole al maestro Luis Bautista por su coadyuvancia en estas jornadas de promoción de los derechos humanos de las infancias, y para ello también me permito dar lectura a un reconocimiento, que a la letra dice: la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit otorga el presente reconocimiento al maestro Luis Alberto Bautista Arciniega por su participación como ponente en la conferencia El Derecho Humano al Medio Ambiente Sano de Niñas, Niños y Adolescentes, realizada en la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit el día 10 de abril del 2024. Firma el calce del doctor Alberto Prieto Godoy, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Muchas gracias por su atención y su participación, muy complacido, muchas gracias.